Hola, ¿qué tal, gente? Hoy toca hablar de China y tenemos un experto top, Adrián Díaz Marro. Vamos a ver qué nos puede contar sobre el gigante asiático. Hola, buenas noches, Adrián. Hola, buenas noches. José, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Ciprés? Adrián, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de Hoy estar aquí con vosotros. es un lujo. Hoy Un estamos con placer. Adrián Díaz Marro, emprendedor y consultor de negocios en Asia, un experto sobre China. Se la ha viajado de arriba abajo y vamos a hablar un minuto porque hay mucho que hablar. Es un país muy grande, seguramente es la referencia, la idea de inversión que todo el mundo está pendiente en este 2023 y 2024, porque hay un potencial muy grande y, joder, es un desconocido. La verdad es así. José, ¿es así o no? Sí, sí. La verdad que un placer estar acá y encontrar personas con las cuales intercambiar información y miradas sobre el gigante asiático siempre es bienvenido. Además, ya estuvimos ahí hablando y ya encontramos varios temas que me parece que le van a gustar mucho a la gente y para nosotros va a ser un disfrute escucharlo. Pues a ver, estábamos ya, antes de empezar el programa, hablando con Adrián de Chiongan. Los que conocéis Momentum sabéis que hay un vídeo antiguo mío hablando sobre Chiongan, sobre la idea de fondo que tenía el Partido Comunista, sobre el plan de convertirse pues, en un gran casero gigantesco a través de directamente del gobierno, en algunos casos, y otros casos utilizando constructoras y promotoras inmobiliarias públicas o medio públicas, ¿vale? Es una buena forma, entendamos, de dirigir toda esa balanza comercial positiva que tiene el país, dirigirla a una forma de tener unas rentas que no dependa de Estados Unidos, por ejemplo, del gobierno americano y demás. Entonces, bueno, Adrián, tú nos has dicho que conocías bastante bien el tema. Sí, da Si la se quiere casualidad de presentar que, primero, digo. Sí, eso. bueno, para los que no me conozcan, llevo 16 años viviendo en China. Me dedico a representar a empresas que operan en China, empresas que compran productos, que venden productos, que fabrican. He hecho varias puestas en marcha de fábricas y gran parte de esos 16 años lo he pasado pues, en lo que habitualmente se llama la China interior, lo que te da una visión muchas veces muy diferente de lo que es China, porque habitualmente los extranjeros pues, nos pasamos la vida entre Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. Y bueno, yo en este caso he vivido en 5 provincias chinas, si no me dejo alguna. Y bueno, una de ellas quizá la más interesante, la más rara, sería Xinjiang, que es esta provincia musulmana que está al oeste. Uy, sí, ahí están los campos de concentración y demás. Exacto, ahí están los campos de concentración, que los ves cuando vas pasando por la autopista, los ves a izquierda y derecha. Ostras. Y, y aparte de eso, bueno, me estabais preguntando por Xiong'an. Sí, Dio la es que, casualidad. Adrián, es que es un proyecto, yo diría que histórico. O sea, es una ciudad planificada desde un punto de vista totalmente nuevo, en el cual el centro no será la inversión privada, sino que será la parte pública. O sea, es un cambio radical de planteamiento con respecto a Shenzhen u otros proyectos chinos de desarrollo. Entonces, es una historia muy interesante. Sí, hay varios proyectos en el mundo, no parecidos, pero con unas necesidades similares, ¿no? No con el mecanismo parecido, pero, por ejemplo, yo también, por casualidades, tengo mucha relación con Indonesia y en Yakarta, pues tenemos toda la construcción de la nueva capital, ¿no? Porque hay que desplazar la Muy capital. interesante. Tenemos varias capitales en el mundo que están buscando cómo crear una segunda capital al lado donde traspasar toda una parte gubernamental. Y ese, en un principio,
era uno de los posibles objetivos o que se dejaba como plan B de Xiong'an. Es decir, es una ciudad que está muy cerquita de Beijing. Yo he estado varias veces, ahora os contaré por qué, antes de la construcción, antes de cuando se estaba iniciando el proyecto. Y la idea era crear, como dices muy bien, una ciudad planificada. Claro, siempre que pensamos en economía planificada, en la dictadura comunista y todo esto, pensamos en las ciudades soviéticas, aquellas horribles Exacto, de exacto. países pobres. Pero claro, ahora tenemos al país probablemente en algunas tecnologías completamente líderes mundiales que intentan colocar ahí un experimento de mezcla de tecnologías punteras en una ciudad, ¿no? Y yo estuve allí representando una empresa española que entramos en concurso para, y Sí, así también la audiencia conocerá parte del trabajo que hago, para diseñar todo lo que era el mobiliario urbano de Xiong'an. Entonces, lo que son ostras. cosas tipo paradas de autobús, kioscos, las típicas heladerías que hay, farolas, bancos, porque todo era IoT, todo tenía que estar conectado, es decir, las papeleras Pero, son... Adrián, o sea, entendemos que las heladerías serán públicas y arrendadas, ¿no? No, 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 no. No, No. es una organización pública, pero a partir de ahí, bueno, no lo sé, no lo sé. Yo pienso que no. Si no estoy equivocado, yo pienso que no. Que después habrá una gestión privada, pero sí que Pagarás un alquiler seguramente. claro, O un sí, derecho, un impuesto, digamos, para trabajar ahí, sí, supongo, ¿eh? puede ser, puede ser, puede ser. El objetivo más que fuera público, es decir, es público porque se quiere organizar de arriba abajo, era la ciudad de Xi Jinping, es decir, a nosotros cuando nos invitamos al concurso, que por cierto, que entre más de 100 empresas quedamos segundos, que fue todo un Ostras. mérito no, y nos fue muy bien, porque aparte de eso, bueno, eso conllevaba se nos abrían otras vías de participación, pero más que el tema que fuera público que se hacía porque se quería organizar sin dejar nada al azar, la idea era la implementación tecnológica. Es decir, la idea era crear Vale. una ciudad de cero donde colocáramos lo máximo, lo último, obviamente 5G, teniendo en cuenta que esto hablamos de hace unos cuantos años atrás, ¿no? Pero todo lo que era IoT era lo que te volaba la cabeza, porque era desde eso, ¿no? El control de todo lo que era los Hablamos semáforos. igual de hace un lustro, 5 años, Sí, estoy 4 o perdido 5 con el años. COVID, pero sí, diría 4 o 5 años, Sí, ahí por me ahí, sí. suena. Ujú. Claro, o sea, fijaos que en España no está instalado, o sea, que lo están acabando de instalar ahora, ¿vale? O sea, que lo digo porque cuesta, a los occidentales les cuesta mucho asimilar que China va por delante en muchos aspectos a nivel tecnológico. O sea, lo tenemos tan asumido que somos lo más, que cuesta mucho entender Sí, que China, a nivel tecnológico, en muchos aspectos, no todos, pero en algunos, va bastante por delante. Quiero decir, yo sé de hablar con gente de China que en las ciudades hace bastantes años que no usan apenas el efectivo, que lo ven como algo de viejos. O sea, que la gente paga con el móvil desde hace, pues eso, perfectamente 5 años así, y ya lo paga, y ya lo usa todo el mundo. te diría que perfectamente 10 años. O 10, sí, Em, sí, sin duda. sí, sí, porque estoy intentando recordar las charlas que empecé a dar yo explicando esto, ¿no? Vengo del futuro. Y hace bien una década que Eso explicaba es. que ya no es que en las tiendas pagáramos con el móvil, que eso no tenía ningún misterio, es que incluso te encontrabas a una persona sin hogar por la calle, le querías dar una limosna, yo recuerdo, siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Que me toqué el bolsillo de atrás por esa inercia que haces buscando la billetera y dices, claro, no llevo billetera desde hace años, por tanto no tengo cómo darle una moneda al hombre. Y cuando le digo en chino que no tengo cómo darle dinero, se saca un cordel del cuello y tenía un código QR, esto te hablo hace 10 años, y para que Joder. le escaneara y le pudiera enviar dinero a través de WeChat, ¿no? Esto es China de entonces, ¿no? Y claro, me tocaba ahora, más o menos, hay gente que, porque al final por trabajo te enteras de que en tu trabajo, pues, en tu sector, China está muy bien o está muy bien posicionada en unas cosas, en otras no, obviamente. Pero en aquella época, yo cuando decía que venía del futuro, me decían, a ver, chaval, que vienes de China.
y era muy complicado explicar esto, ¿no? Explicar cosas como les contaba en aquella época, ¿no? Que en China no usábamos el email y no era que todavía no usáramos email, es que ya no usábamos email. Entonces Claro, esto choca bastante, ¿no? Porque ahora aquí, o ahora hace unos años ya se empiezan a hacer, pues no sé, los grupos de WhatsApp es mucho más potente que no sé, que enviar un claro, email a 5 personas, claro. o los de Slack con los que se comunican las empresas, eso lo llevamos haciendo una década en China, ¿no? Ese tipo de avances porque el email es una herramienta extraordinariamente ineficiente para todo, ¿no? No sabes si ha llegado, si alguien quiere hacer ver que no lo ha recibido, te cuenta que no lo ha recibido, ¿no? Un mensaje se recibe y no hay manera de negarlo, ¿no? Es inmediato, tienes la respuesta inmediata, no sé, cosas Es que... ideal para Hacienda, si lo piensas eso. Sí, Es ideal. Pues ese creo que estamos entrando en un punto muy importante. José, ¿tú Adrián, cómo lo ves? Dime. no, le quería preguntar a Adrián que viendo un poco su currículum, ahí encontramos ahí el tema este de que él laburó con el gobierno de Orgos. Y bueno, por esas casualidades, una de las empresas que seguimos mucho en Momentum, Consun, inauguró hace el año pasado su planta de producción en Orgos. Si nos podía, incluso hay muchas, hemos encontrado notas de funcionarios de gubernamentales de Orgos visitando la planta de Consun. Entiendo que hay un movimiento importante ahí económico también, que nos podía comentar de su trabajo ahí en esa región. Sí, esto fue una de las cosas que más orgulloso estoy porque estuve viviendo en esa región, en Xinjiang, y concretamente en Orgos vivía yo además, ni siquiera en Urumqi, que sería la capital, Urumqi se dice en chino. No, yo estaba en Orgos viviendo y estaba allí porque estábamos construyendo lo que iba a ser la nueva ruta de la seda, ¿no? Cuando aún era un proyecto confidencial, aún no se había publicado. Se publicó creo que en 2013, es la primera referencia que hace el presidente chino, que lo hizo justamente en Kazajstán, y yo estaba allí creo que en 2010, 2011, y yo estaba para conectar, yo siempre suelo conectar empresas con empresas, en este caso gobiernos con empresas y gobiernos con gobiernos, ¿no? La parte de Orgos, que es Kazaka, con la parte de Orgos, que es China. Realmente lo que se hizo en Orgos está justo en la frontera, es decir, la zona económica especial que se creó es un trocito de Kazajstán y un trocito de China, que con eso creamos una especie de país, se genera una frontera alrededor cada uno y liberamos la frontera interior entre los dos países. Entonces se crea como una zona vallada, Sí. literalmente vallada, y liberada por dentro. Entonces, bueno, había una línea imaginaria Una que zona estaba pintada. franca, ¿no? Una Sí, especie de sí, zona sí. franca. Entonces, podías estarte moviendo entre China y Kazajstán en ese territorio. Entonces allí los chinos ponían sus tiendas y los kazajos ponían sus tiendas, y todo lo que compraras allí te lo podías traer a tu país libre de aranceles. Una zona Entonces, franca, claro. sí, esa zona se promocionó mucho eh, para este tipo de compras y ventas, porque es muy curioso, ¿no? China tiene, creo que son 800, ahora hablo de memoria, quizá digo una barbaridad, pero diría que 800 kilómetros de frontera con Kazajstán, pero en cambio no tenía apenas comercio entre los dos países, ¿no? Ya. Y curiosamente los kazajos se lo compran todos los rusos, o sea, perdón, bueno, sí, los rusos se lo compran todos los chinos y después se lo venden a los kazajos. Entonces, Vale. al final, Kazajstán depende 100% de productos rusos, sean fabricados en Rusia o sean fabricados en China, que pasan por Rusia, ¿no? Cuando es un país fronterizo con China no tiene ningún sentido. Kazajstán además no produce nada, necesita muchísimos productos chinos, y los chinos necesitaban pues lo de siempre, ¿no? Gas, petróleo y todo este tipo de materias primas que Kazajstán los tienen por castigo, y ahí había pues un win-win claro. Otro Entonces, esta país que zona... conocemos bastante bien, o Sí, que nos eso, interesa, eh, también nos eso interesa. creo que fuimos rapidísimo a cosas muy puntuales, pero Sí, súper sí, está interesantes. coincidiendo todo. Otra empresa que seguimos mucho en Momentum es Kaspi, que capaz que me imagino que te suena, que es la super app, el banco con la super app de Kazajistán, que es la que manejan Uh-huh. prácticamente todos los kazajos. Te iba a preguntar desde tu lugar, ¿cómo ves el rol de Kazajistán en relación a China
para los próximos años? Bueno, y en el marco de la Ruta de la Seda, que ¿lo considerás un país central a futuro? Sí, es un país muy importante para China por muchas razones. Yo fui allí, volviendo atrás al tema de Orgos, yo fui allí porque me vendieron un proyecto económico, pero al final vi que eso era un proyecto político, porque Vaya. en ese momento, bueno, realmente los chinos Han, cuando hablamos de chinos, aunque no lo sepamos, estamos pensando en la raza Han, que son un 91% de la población. Bueno, pues los chinos Han, a pesar de ser un 91%, en Xinjiang son minoría. Por Sí. poco, pero son minoría. Entonces, lo que ha hecho el gobierno chino básicamente son políticas de migración de chinos Han a esas zonas para, entre comillas, colonizar Xinjiang y o de alguna manera equilibrar Equilibrar la la zona. balanza. Sí. Entonces, yo cuando llegué a Orgos, concretamente, yo me esperaba encontrar todo lleno de uigures, ¿no? De gente local. Y lo que me di cuenta es que habían creado una ciudad de Zhejiang, que es la región donde yo tengo varias oficinas, de donde venía yo. Entonces, son los hombres de negocios de China, Sí. y solo había gente de Zhejiang en esa ciudad, ¿no? En Orgos. Entonces me di cuenta que eso era, que estábamos construyendo una ciudad de la nada, en medio del desierto, completamente artificial, y que eso era un proyecto político. Eso no tenía nada de económico. Después entendí que el tren ese que iba desde Ibu hasta Madrid no tenía ningún sentido, que eso no iba a sustituir al barco para nada. Pero ahí la clave de ese lugar eran pues, básicamente los tubos que entraban de gas, de petróleo y de todo lo demás, ¿no? Entonces, la nueva ruta de la seda, más que nada, será la ruta de los hidrocarburos, ¿no? La ruta de las tuberías. Pues, totalmente. Entonces, ahí entendí que China jamás podría ni siquiera dudar en que esa región se independizara, porque sería lo equivalente a lo que le pasa a Rusia con sus tubos pasando por el medio de Ucrania, ¿no? Que al final los tubos te los controla tu enemigo, entre comillas. Y el siguiente, digamos, si no se independiza esa región, el siguiente lugar por donde pasan todos esos gasoductos, etcétera, es Kazajstán, ¿no? Entonces, Kazajstán es muy importante porque es un gran vecino de China, probablemente estoy pensando quizás el tercer país con más kilómetros de frontera después de Rusia y Mongolia, por ahí debe ir. Y, o sea, geográficamente es un vecino importante, económicamente es importante por este tema de los gasoductos, y desde el punto de vista de terrorismo y de todo lo demás también es muy importante, porque los problemas que tienen con los uigures, estos se refugian en Kazajstán, o hay una comunidad uigur muy grande en Kazajstán. Kazajstán, no sé si la gente lo sabe porque nos los imaginamos muy rusos, pero es un país musulmán. Entonces, se mezclan un montón de variables que hacen que Kazajstán sea estratégicamente súper importante para China. Y una cosa que explico a menudo es China ha ido comiéndole terreno a Rusia, porque esto es otra cosa que a veces nos confunden un poquito. Rusia y China no se llevan tan bien como nos cuentan en la tele. Y China, gracias a esta nueva ruta de la seda, este One Belt, One Road, ha conseguido irle comiendo a Rusia en lo que se conoce como un poder blando, ¿no? Es decir, hemos ido creciendo a base de pactos, a base de negocios, a base de contratos, y Rusia prácticamente no ha podido hacer frente, porque realmente Rusia es un poder duro. Es decir, toda su influencia en las exrepúblicas soviéticas es de mano dura, no 100%, es... 100%. No tiene Claro, con qué competir. es que para Rusia la caída de la URSS fue perder todo lo que habían conquistado. O sea, ellos eso habían conquistado. O sea, Kazajistán, Bielorrusia, Ucrania, formaban parte del Imperio Ruso. Luego se inventaron esas repúblicas soviéticas para que el contubernio comunista fuese más internacionalizable, para convencer a españoles y a franceses de que el comunismo molaba, ¿no? Pero claro, realmente fueron conquistas militares. China no hace eso. China te entra dentro y va medrando como, pues eso, como, no diré como un cáncer, pero es como una hiedra, ¿sabes? Una hierba trepadora, esas, va creciendo por dentro tuyo y cuando te das cuenta te controla del todo. Bueno, yo creo que el ver lo que fueron haciendo en África es donde más se ve, Exacto. más claro, ¿no? Pero, Totalmente. Pero lo triste desde Occidente es no ver la maestría para aprender de lo que han hecho los chinos. O sea, yo creo que es
a nivel de geopolítica y geoestratégico y de económico, lo que han estado haciendo en los últimos 20, 30 años es una obra de arte. O sea, han trabajado Sí, muy bien, también verlo muy y yo bien. creo que aunque lo vieras, es muy difícil competir contra eso, ¿no? No puedes, Es porque son muchísimos. ¿no? Y es lo que estamos hablando. Rusia querría competir contra la expansión de China por todo el centro de Asia, pero es que no puede directamente. Es que, ¿qué va a hacer si no está montando bases militares ni está haciendo nada parecido? Está comerciando. Entonces, Claro. es muy complicado parar eso, ¿no? Como decís, el ejemplo más gráfico es África, pero esto se ha hecho... Quizá el ejemplo más claro sería el sureste asiático, pero quizá no se ha promocionado tanto. Se ha promocionado más en África y el tercer punto sería Centro-Asia y el cuarto Latinoamérica, ¿no? Pero sí, China sigue su Pero, estrategia. Adrián, ¿son buenos comerciantes los chinos? Yo tengo un vídeo donde explico que no son buenos comerciantes tal y como lo pensamos. Es decir, tal y como conocemos a los chinos vosotros, porque tenéis una información muy profunda sobre empresas, sobre gran empresa, etc. Pero pensemos para la audiencia, el chino que conocen, que es el chino habitual, es decir, el chino que monta sus tiendas, pensemos que hace cosas muy básicas, muy básicas, que le funcionan, ahora explicaré por qué, pero básicamente su modelo de negocio es precio, localización y trabajo duro. Ese es el modelo de negocio, que lo podría entender un niño de 4 años. Es decir, Vale. me voy a poner en los lugares principales, voy a bajar el precio y voy a trabajar más horas que nadie para que mi negocio esté abierto cuando lo necesites. Claro, cuando se coloca un negocio al lado de chinos, y esto pasa a menudo en China, ¿no? Hay un restaurante que funciona y enseguida se abren 5 o 10 alrededor de él que le copian. Hacen exactamente lo mismo, es decir, su única, bueno, se pueden partir la tarta, que eso habitualmente pasa, pero la única manera de ganar al otro es ofreciendo un precio mejor. Entonces, de ahí yo en los contratos que negocio para mis clientes muchas veces le digo, cuidado, porque los chinos trabajan con márgenes tan pequeños, porque esa competencia les obliga siempre a ganarte por precio, que en cuanto hay una contingencia, ellos no pueden hacer frente a esa contingencia. Es decir, cuando te dicen, no te preocupes, si esto sale mal, te devolvemos el dinero o esto es una relación a largo plazo, que es una de las palabras que más odio en China, ¿no? Siempre te dicen long-term relationship. Pero el momento en que un contenedor llega mal, aunque quieran, aunque tengan toda su buena voluntad, ellos no pueden devolverte el dinero de todo el contenedor porque se arruinarían, porque funcionan con márgenes bajísimos y esos márgenes se deben a que si funcionaran con márgenes un poquito más altos, automáticamente llegaría otro, pondría una fábrica al lado de lo mismo con un 10% más barato el precio, ¿no? Vale. Entonces, no tienen esa idea de Pero servicio postventa, de trabajo a largo Pero plazo. esta competencia tan brutal y tan capitalista, o sea, en un país Totalmente. comunista, llama mucho la atención. O sea, a ver, Adrián, yo tengo la sensación que yo tengo con respecto a lo que es hoy China, ¿vale? Corrígeme porque tú sabes mucho mejor que yo y también me sirve a mí para hacerme una idea más clara. Yo lo que veo hoy en China es como si hubiesen vuelto a la China de siempre, conservando algunos detalles de comunismo que les interesan, pero básicamente es un país totalitario, como ha sido siempre. Antes tenían una monarquía o lo que fuese, y ahora tienen el Partido Comunista, pero a nivel, o sea, para montar un negocio, no es más fácil hoy en China que en España, por ejemplo. Y no me refiero solamente a nivel de legislación, sino a todo lo que hay en torno a un negocio, asesorías, empresas subsidiarias. ¿Cómo lo ves tú, ese punto? Yo tengo esa sensación, pero no sé si es correcta. Yo no lo Mira, conozco como tú. después os llegarán todo tipo de insultos al chat, porque esto me pasa a menudo, que si habéis Hombre. invitado a uno de Xi Jinping o cosas así, pero Lo bueno del público de Momentum es que en general es como que ya de entrada hay mucho público que tiene inversiones en empresas chinas, una buena parte, por lo tanto, estamos, para decirlo en Argentina, como si estamos jugando de local. Sí, vale, además yo hago todas las semanas la actualidad y aún no he hablado bien de Europa y Estados Unidos nunca, porque no lo merecen, no porque no me guste, yo soy de ahí, pero no, así que vale. están bastante acostumbrados, no te preocupes. Pues contestando a tu pregunta, sí, a pesar de lo que digan las estadísticas del Doing Business, que yo me las miro mucho y me hacen mucha gracia,
abrir un negocio en China es muchísimo más sencillo que abrirlo en cualquiera de nuestros países. Sobre todo abrirlo en el sentido de ponernos a trabajar. Es decir, Sí. muchas veces el problema del doing business es que es la idea de decir, han enviado a 180 grupos de personas a 180 países a abrir una empresa literalmente en estos países y ver todos los trámites que se tienen que hacer, ¿no? Es una idea muy occidental de cómo abrir un negocio. En China no. En China abrimos el negocio, empezamos a operar hoy y ya se irán gestionando los papeles si se gestionan, pero lo importante es que ya estamos trabajando, ya estamos facturando desde el primer día, ¿no? Entonces, sí, legalmente, no sé en qué punto, en el 140 o en el, no sé, el que quieran poner a China en las estadísticas, pero realmente un negocio se abre cuando quieres trabajar. Es decir, en el momento en que te pones a trabajar, ya está abierto el negocio, ¿no? Y Vale. con respecto a lo que decías tú del nivel de capitalismo, aquí a lo mejor os sorprendo, por eso os decía que después llegará todo tipo de comentarios, pero yo llevo mucho tiempo defendiendo, y esto es algo que a veces crea un shock, sobre todo tengo una gran parte de mis seguidores son comunistas y defienden a China por comunista, ¿no? Claro. Y un día les expliqué que China se parece más a un régimen autoritario de derechas que de Eso izquierdas. es. Eso Es es. decir, lo que decimos que es el comunismo, en realidad nos estamos refiriendo al autoritarismo, pero es que Sí. autoritarismos hay de izquierdas y de derechas. Es decir, Sí. no son comunistas por controlar el ejército, la prensa, la banca y no sé qué. Eso también lo hace una dictadura de derechas. Eso Entonces, es. por un lado, controlan porque el Estado, sea de izquierdas o de derechas, tiene un instinto de supervivencia y de intentar durar lo máximo, como es lógico, exactamente igual que las monarquías, como has dicho tú, en este caso los emperadores, las dinastías, Sí, las dinastías. pero después la economía es muy libre en muchos aspectos, mucho más libre en muchos aspectos que nuestras economías. Entonces, es cierto que hay sectores intervenidos, hay sectores, y vosotros en bolsa seguro que os encontráis mucho con excepciones a lo que estoy diciendo, pero mis A ver, clientes que no son... yo en bolsa lo que te puedo decir que me ha chocado de lo que tú nos dices es que en general, las empresas chinas cotizadas tienen unos márgenes superiores a las occidentales, en general. O sea, Sí. mismo sector, por ejemplo, China Mobile tiene unos márgenes bastante mejores que las pares americanas o europeas. O al nivel más alto de lo que pueda tener una Verizon, por ejemplo, está en 15-20%, creo, si no recuerdo mal. Tienen muy buenos márgenes en general. Por eso me ha chocado que digas eso, que entiendo que es así, pero joder, en general las chinas tienen muy buenos márgenes comparado con las europeas. Yo creo que quizá ahí en Momentum hay siempre diferentes enfoques. El mío, en cómo abarcar la inversión, siempre traté de buscar empresas que tengan quizá participación estatal o que Sí, sean negocios que no molesten. Me parece que Occidente hoy está muy metido en lo que es hacer inversión en China, igual Alibaba, JD, que son sectores quizá que son más sensibles a la mirada del partido. Yo siempre opino que hay... Adrián, sí, acaba, José, acaba. No, que siempre me parece que hay determinados sectores que incluso lo que iba a agregar, que incluso pagan dividendos, que también hay siempre toda una discusión sobre si son verdad los números, si hay contabilidad arreglada o si te dicen la verdad. Yo personalmente siempre busco empresas quizá más ligadas a sectores no tan sensibles, que tengan participación estatal y que paguen dividendo. En ese caso, China Mobile es un ejemplo Sí. de eso. Sí, es que te quería, ostras, ahora se me ha ido que te quería preguntar. ¿Qué es lo que estabas diciendo, José? Es que tenía una pregunta muy, muy buena, che. Se me ha ido. De empresas participadas quizá por el gobierno chino. Claro. Por ejemplo, Eh, en el caso de China Mobile, bueno, China... ya está. Alibaba. Sí. Alibaba, que la semana que viene hablaremos de ella. De hecho, este vídeo saldrá el jueves y el martes haremos un directo sobre Alibaba. ¿Te parece la sensación que tengo yo sobre Alibaba? Aparte de la cantidad de información que gestiona, que eso al Partido Comunista le molesta, que pueda caer en manos americanas, ¿te parece que el tamaño sí importa
y que al Partido Comunista estos monstruos empresariales tan grandes no le gustan porque no quieren que le haga sombra? ¿O es otra, o hay algo más detrás de, o no? Respuesta corta, no. Vale. Lo que pasa es que hay mil detalles, ¿no? Nosotros también vamos a hacer aquí un análisis, o yo al menos lo voy a hacer de brocha gorda, porque solo para Sí, Alibaba sí. podríamos hablar durante horas. Yo os diría, lo habéis dicho los dos, yo, sinceramente, yo pienso que al gobierno chino no le molestan las tecnológicas y el 90% de las noticias que oímos sobre tecnológicas no cuadran con mi realidad. Vale. Sí es cierto que Alibaba, y yo siempre explico lo mismo, la gente se piensa que China se ha desarrollado gracias al gobierno chino, a los planes quinquenales y a las empresas públicas. No. China se desarrolló gracias a una empresa, a un sector privado brutal, y gracias a ese sector privado recaudó, y gracias a recaudar cada vez el presupuesto público era mayor y se empezaron a crear, de hecho tengo un episodio donde lo explico, de hecho hoy ha salido otro episodio donde explico esto. La mayor parte de las grandes empresas chinas se crean después de la apertura al capitalismo. La mayor parte de las grandes empresas públicas Vale. chinas. Sí. Entonces, no es que las empresas públicas chinas crearan la China que tenemos hoy, no, la China que tenemos hoy ha creado a estas grandes empresas públicas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que Alibaba, en el año 2010 o 2011, cuando el gobierno chino no era tan importante ni manejaba los presupuestos que maneja hoy, Alibaba lo era todo en China. Es decir, tenía un poder sobre el país que no lo tenía el gobierno chino. Entonces, eso sí que asusta, pero no porque sea una tecnológica, sino porque era pues no sé, pues al nivel que, no sé, que maneja los hilos quizá Florentino Pérez en España, multipliquemos los... La Standard Oil de Rockefeller también, por ejemplo. Sí, exacto. Yo te iba a decir, pensemos un Florentino 10 veces más grande, ¿no? Lo que supondría en la economía española, ¿no? Algo así. Entonces, claro, esto sí que genera todo tipo de suspicacias. El problema de Alibaba, además, no viene de 2018, 2019, cuando pasa lo de Ant Group. Esto viene de 2014, cuando está a punto de hacer quebrar a toda la banca china, porque no sé si tengo un episodio que quiero sacar sobre esto. Lo que sucedió es que, bueno, vosotros sabéis, imagino que en Amazon, no sé cómo funciona Amazon, pero puedes dejar saldo en tu cuenta de Amazon, es algo así, ¿verdad? No lo sé. Bueno, no sé. Esos temas los lleva mi mujer. Vale, bueno, en Alibaba, tú cuando compras, tú podías pagar con tu tarjeta cada vez, pero como estábamos todos los días comprando cosas, yo compro todos los días en Taobao, que es la empresa B2C, o era C2C también, en China, al final dejas saldo en el propio Taobao. Entonces, lo que hizo Alibaba en 2014 se empezó a ofrecerte un interés por ese saldo. Y el interés era tan bestia que la gente empezó a sacar el dinero de los bancos y en Alibaba. Entonces, hubo un temblor brutal en toda la banca china, porque Alibaba, el tamaño de Alibaba podía hacer tiritar a toda la banca china. Entonces, a esos niveles. Entonces, ahí empiezan los problemas de Jack Ma con el gobierno chino, cuando él dice, si yo puedo pagar más interés, los bancos pueden pagar más interés. Entonces, no están bien gestionados los bancos, o puede haber una banca más eficiente, etcétera. Entonces, esto viene de 2014 y no era un problema con las tecnológicas, como se ha vendido después, era un problema con Alibaba. Y los bancos. Sí que es cierto que después entra el tema de los datos, que con los datos también hay muchas suspicacias, pero yo creo que, por ejemplo, Tencent no tiene ningún problema con el gobierno chino. Hay otras empresas que no tienen problemas. Tencent tiene el problema de que el gobierno chino quiere controlar las horas que los niños chinos juegan a juegos y a qué juegos juegan. También lo quieren vigilar eso. Sí, exacto. Sí, ahora estaba pensando en Tencent en WeChat, pero es verdad que Tencent era una empresa de videojuegos originalmente y esa parte se la ha captado mucho el gobierno chino porque el gobierno al final tiene distintas vertientes y está la vertiente social. Pero desde el punto de vista del peligro de que las grandes tecnológicas dominen el país, o como se ha vendido quizá desde la izquierda occidental, de no, es que el gobierno chino no deja que los magnates controlen el país, o no sé, me parece que son visiones muy, muy alteradas
de los intríngulis que hay entre el gobierno chino y un magnate concreto que ha puesto en duda todo nuestro sistema financiero, ¿no? Que es lo que pasó realmente con Jack Ma. Adrián, es que a raíz... ¿Querías decir algo, José? No, quizá hay muchos... Acá me parece que un poco Adrián va a parecer como derribador de mitos o incluso de cuestiones que uno tiene como naturalizadas o que piensa. Yo pensaba siempre ese tipo de escenas como la de esto que estás contando, donde aparece como el gobierno chino un poco limitando ciertos excesos de la economía o de ciertas cuestiones. O sea, me parece a mí, ¿no? Como siempre siento que aparece el gobierno chino como limitando, o sea, en un momento también apareció limitando los intereses de aplicaciones que daban préstamos, o sea, como que que estaban cobrándose un 20% anual y le puso un límite a eso, ¿no? Estaban cobrando más del 30 y les bajó al 26, si no recuerdo mal. Claro. Sí. Y sí que es... A ver, es lo que digo, estamos haciendo análisis y habría que mirar cada caso y cada política. Yo no creo que... o sea, te daría la razón y a la vez te discutiría ese punto. Es decir, sí que es cierto que están permanentemente pues, interviniendo en la economía, igual que cualquier otro gobierno del mundo que va creando sus leyes o va modificando las actuales, pero yo no lo vería tanto como limitando. Es decir, limitando en el sentido de cortándole las alas. Quizá limitando para evitar problemas mayores o, por ejemplo, el tema de las 3 líneas rojas. Fue un problema de intentar evitar, hablo ahora del sector inmobiliario, intentar evitar problemas mayores, no tanto que nos preocupe que haya un tipo que esté ganando dinero a costa de los ciudadanos que felizmente le están comprando sus productos, sean pisos o sean dispositivos móviles. Claro, cuando digo limitar, digo también en el sentido de ordenar, ¿no? Como cuando hay algo que está yéndose de los cauces normales, ahí aparece tratando de ordenar también. Sí, yo no sé cuánto lleváis también siguiendo el gobierno chino. Para mí ha habido un cambio brutal en la última década, quizá. Esto mucha gente lo asocia a Xi Jinping. Yo creo que era algo inevitable porque China sí, nosotros somos hijos de Xi. Nosotros estamos muy pendientes desde hace 3, 4 años. ¿A dónde ves vos esos cambios, Adrián? Claro, antes no se veían esos limitantes que tú dices. En el año 2010, 2012, eso no existía. Pero incluso en esta última década, que sí que ha empezado como a ordenarse, me parece más correcta esa palabra, como los políticos chinos intentan ordenar la economía, incluso en esos momentos, cada vez que tienen un problema económico, entre comillas, desordenan, o sea, liberalizan a lo bestia. Por ejemplo, la región de Hainan, una región que le tengo mucho cariño porque la he visitado mucho, es una isla que hay en el sur, si la tenéis localizada, está cerca de Vietnam. Yo tenía una empresa que abrió un hotel, no sé si te suena la empresa Fosun. Sí. Sí me suenan. Sí, abrió un hotel gigante ahí. Claro, esta isla, le llaman el Hawái de Asia, es muy bonita. La convirtieron en una zona económica especial, toda la isla. Es gigantesco eso. Entonces, a pesar de todo el turismo que tiene, oficialmente figura como una de las provincias más pobres de China. Y esto ha sido un empujón brutal. Cuando se hacen este tipo de medidas, en este caso, no de crear una zona franca, entre comillas, en un distrito de Shanghái o de Ningbo, sino toda una región sea una zona económica especial, ahí te enfrentas al caos. Es decir, no sabes, estás abriendo la puerta y no sabes en qué va a acabar eso. Entonces, es cierto que el gobierno chino, si se le va de las manos, después corta por lo sano. Pero de salida lo que estás diciendo es, os abro, bueno, es un San Fermín eso. O sea, os abro la puerta y ahí que entre y que pase lo que tenga que pasar. Lo que quiero es que genere economía, ¿no? Entonces, hace muchas cosas así también el gobierno chino, a la vez que ordena... En serio, vamos a parar un momento. Yo no sé cómo es en Argentina, José, pero es que en España, en serio, vamos a pensar un momento que en España cogiesen una ciudad, Valencia, y la convirtiesen en una zona franca. O sea, son cosas que son imposibles aquí. Imposibles. Impensables. Y esta gente cogen provincias enteras y las convierten en una zona franca y venga, ir ahí a hacer negocios y ya vendremos a ver después cómo va el tema para controlaros. Son medidas ultraliberales que no se ven en el mundo liberal, en el mundo occidental.
Efectivamente, efectivamente. Yo a veces digo, no es que esté defendiendo que China sea un país neoliberal ni nada por el estilo, pero justamente la No. frase que tú acabas de decir, se ven políticas neoliberales que no se ven en los supuestos neoliberales, ¿no? Yo para que os hagáis una idea, yo cuando salí de España, en el año 2006, si no recuerdo mal, el IVA estaba al 16%. El IVA en España. Pasó al 18, después al 21, no sé ahora en qué ratio está, no sé, 23 o 21, 21. 23. No sé si algunas 23. cosas está 23, pero 21. Vale. En China, en este tiempo, en el mismo periodo, en estos 15 años, lo tenían a 17, que no era un mal número, y se ha bajado a un 13. Es decir, mientras países, pongo España porque lo conozco más, pero no creo que Es ningún que eso país es de lo la que. Europa. Es que eso, a ver, a mí lo que la gente se creerá, que soy muy fan de China. A mí lo que pasa con China es que todas las mierdas que hacen las entiendo. O sea, todo lo que hacen para mí es coherente, es lógico. Bajar del 17 al 13 activas muchísimo la economía. El IVA es un cáncer para la economía. Cuanto más bajo, mejor. Bajan el IVA. El dividendo, país comunista, ¿no? China, tal. Pero es el 10% de retención. En China es un 10%. En España el 23%. Claro. Entonces, es muy difícil entender un país que representa que es comunista, que tiene un régimen totalitario, es decir, si no les gusta lo que opinas o te pasas en internet, te pueden venir a buscar a casa y nunca más se supo de ti, eso es así, pero al mismo tiempo, ostras, es que ha sacado un montón de gente de la pobreza, ha montado unos centros de negocios que parece como si fuese tan fácil montar un Shenzhen. Y yo creo que el dato central que lo escuchaba en un video de Adrián, la balanza comercial que tiene, Es brutal eso. el nivel de lo positiva que es tremendo. Es brutal. Y que te venga Tim Cook. El otro día vi un vídeo diciendo, no, es que nosotros no invertimos en China porque sea la mano de obra barata. Invertimos en China porque estamos a un nivel top tecnológico, somos punta de lanza tecnológica y en Estados Unidos la gente capaz de estar a este nivel los puedo meter en una habitación y en China tengo estadios de gente capaz de dar ese nivel de conocimiento tecnológico que yo necesito. ¿Qué está pasando aquí? Esto es muy importante y esto lo repito, de hecho yo también compartí ese vídeo porque también esto es algo que me toca discutir con la gente, ¿no? Que es, la gente se piensa que seguimos yendo a China porque allí le pagamos una miseria a los trabajadores y producimos barato, no. Os decía que yo tenía relación con Indonesia, esto viene desde hace 8 años aproximadamente, porque yo, entre comillas, me iba de China, porque todos mis clientes, os decía que hacía puestas en marcha de fábrica, yo me fío mucho de esto, ¿no? De las sensaciones y de la preferencia revelada, es decir, me da igual lo que me digas que va a hacer tu economía, que eres muy nacionalista y todo lo que quieras, al final te traes tus fábricas a China, eso yo lo veo, y veo la preferencia revelada, ¿no? Sí. Y yo me dedicaba a montar fábricas en China, entonces hay un momento, sobre el año 2014, que hay un clic y a mí me dejan de contratar empresas de todo el mundo para mover sus fábricas a China y me empiezan a preguntar, oye, Adrián, ¿y esto tú también lo haces en Vietnam? Oye, ¿y esto tú también lo haces en Camboya? ¿Esto también lo haces en Indonesia? Entonces empiezo a pensar, cuidado, que mi trabajo a lo mejor se ha terminado. Que cuando montábamos una fábrica en China ya estaba completamente automatizada con robots, ya nadie quería contratar trabajadores porque eran demasiado caros. Claro. Entonces, me fui a Camboya, abrí una empresa en Camboya y desde ahí es donde he manejado el sudeste asiático porque cada vez más mis clientes me pedían servicios en el sureste asiático porque China era muy cara. Entonces, claro, esto es la preferencia revelada de los empresarios que realmente ponen su dinero y saben lo que hay, como Tim Cook, ¿no? No le vamos a explicar a Tim Cook cómo producir un iPhone, ¿no? Y es curioso esto, ¿no? Muchas veces, creo que fue en la época de Trump que Trump decía, vamos a volver a traer la producción de los Apple, de los iPhones a Estados Unidos. Y le decía a un ingeniero, disculpe, es que no hay tecnología en Estados Unidos para poder producir un iPhone. Y Tim Cook lo dice, tardaríamos años en mover nuestras producciones a India, que se venden con todo el bombo, que ya se están moviendo producciones a India, Vietnam y todo eso, y se está movilizando una parte, pero esto es un proceso larguísimo, como mínimo se va a ir haciendo progresivamente, pero esta idea de ya no dependeremos de China, bueno,
no dependeremos de China en unos cuantos años, si el señor Apple, entre comillas, ¿no? Pero es que, a ver, fíjate, el problema que yo le veo a este no dependeremos de China es que para no depender de China, los occidentales van a tener que esforzarse, ojo, esforzarse, ¿sabes? La educación está pedagógica del niño que no llore, que no... Para competir con el chino, al niño habrá que azotarle hasta que aprenda y que aprenda rápido. Y yo no sé si nosotros estamos ahora con la idea de que hacer ese chip mental de decir, hostia, no, es que para seguir a este nivel de vida tenemos que ir al trabajo a morder, ¿sabes? Y no uno o dos, no. Que socialmente la gente vaya con ganas de machacar al curro. Yo no lo veo, ¿eh? Bien, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando estalló la crisis de 2008, que sobre todo en España yo creo que se vivió muy fuerte en 2010, 2011, yo venía aquí y les decía a los españoles, es muy fácil, digo, habéis perdido, no sé, un 7% de PIB. Digo, esto se recupera facilísimo. ¿Sabríais lo que haríamos en China? Calcularíamos y diríamos, oye, aquí, ¿cómo funciona este país? Mira, en este país se trabajan 11 meses y se tiene un mes de vacaciones. Entonces un chino diría, ¿me estás diciendo que hay un mes que no producimos? Si fuera lineal, obviamente sí que se producen muchas cosas, ¿no? Pero si fuera literal, me estás diciendo que hay un mes que no se produce nada. Perfecto, este año trabajemos los 12 meses. Automáticamente estoy dando... Ya digo, si fuera lineal, sería casi un entiendo. extra, ¿no? Esa escena me hace acordar a cuando a veces yo sigo el tema por Momentum, sigo el tema del carbón, ¿no? Cuando hay años donde se plantea que va a haber falta de carbón, automáticamente sale el ministro de Energía y dice, hay que producir más carbón o hay que importar más carbón, y automáticamente aumenta la producción de carbón Es increíble, o aumentan las importaciones de carbón. O sea, si hay un problema, atacan el problema y lo resuelven, no hay muchas más vueltas. Y si hay que despertar al presidente de la mina de carbón a las 2 de la madrugada para que la ponga en marcha, y a partir de ahora se trabaja 10 turnos, 24 horas, se hace. Claro. Esto es algo que en España, los sindicatos impedirían eso, pero después es que en China hay muchas cosas increíbles. O sea, con el carbón, con este caso del carbón, el año pasado de golpe arrancaron, no sé si fueron 5.000 minas. O sea, unas cifras que estaban paradas, las paran porque obviamente entiendo que el gobierno, como tiene 2 dedos de frente, pues tiene unas reservas de carbón gigantes, pero son finitas. Entonces, eso hay que regularlo porque no se pueden quedar sin el carbón, que es esencial para ellos para generar electricidad, ¿no? Entonces importan mucho de fuera. Pero cuando les hizo falta, cogieron un montonazo de minas y las pusieron a trabajar y dices, a ver, ¿de dónde han sacado la maquinaria? ¿De dónde han sacado a los obreros? ¿De dónde han sacado a los técnicos que hacen falta para ahora? Una mina que estaba parada, volverla a encender. Que es incomprensible. Para mí. Igual que cuando te construyen un hospital en 7 días, ¿no? Sí. Ya antes decías, ¿estamos nosotros preparados para el esfuerzo? Yo muchas veces, por ejemplo, en charlas que he dado en Latinoamérica, me preguntan esto, ¿no? Sobre todo desde países que se sienten como más izquierdistas y más ligados a China, por lo que sea, me preguntan cómo podemos imitar el éxito chino. Y me quedo a cuadros, porque claro, lo único que me sale decirles es, lo siento, es que es imposible. Es que China ha salido de la miseria a base de esfuerzo propio. Y vosotros lo que estáis esperando es que alguien os rescate porque queréis salir de la miseria con esfuerzo ajeno. Y a lo mejor funciona, a lo mejor conseguís que el FMI os preste o que venga a Estados Unidos y os dé algo y alargue la agonía durante una generación más, pero este no es el modelo chino. Es decir, si queréis ir por ahí, ese es otro modelo. Pero el modelo chino no es ese. El modelo chino es, como os decía, si tenemos un problema de un 20% de PIB, si trabajamos 5 días a la semana, trabajando 7 días recuperamos ese 20%. Entonces, ese tipo de cosas son... Mira, os voy a contar una anécdota. Sí, estaba con unos justamente en esta isla de Hainan. El Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, estaba inaugurando lo que era la escuela de fútbol más grande del mundo fuera de Barcelona. Y me invitaron a mí, de hecho es muy rocambolesco cómo llegué ahí, como asesor, y llegué, y justamente uno de los directivos del Barcelona me hizo esta pregunta, ¿no? Me dijo, bueno, pero es que esta gente, el día que lo pasen mal,
ya veremos cómo reaccionan. Y la respuesta que le di es, cuidado, porque esta gente ya lo han pasado mal. Es decir, esta gente vienen de la Hace mayor 4 días se morían de hambruna de la hambre. los que vivieron esas hambrunas, que había canibalismo y que había 30 millones de muertos y que había cosas que no hemos visto jamás en ningún otro lugar del mundo, siguen vivos. Es decir, no es el tatarabuelo, hoy vive esa persona. Entonces, si esa persona tiene que volver a trabajar 16 horas, está preparada. Ya veríamos si un niño suizo mimado es capaz de trabajar 16 horas con una azada. Entonces, también esa es otra ventaja más que tiene China, ¿no? Que en la peor situación posible, esta gente se vuelven a subir, digamos, hay una frase en chino que ellos dicen subirse el pantalón, remangarse el pantalón porque Sí, van a estar con las azadas en la parte que está mojada, ¿no? de la finca. sí, Y, sí. y ellos están preparados para esto. Ya veríamos si Occidente lo está, ¿no? Claro, es que, a ver, es que el único punto débil de China es su dependencia a nivel energético, a nivel alimentario del exterior. O sea, ellos tienen una capacidad de trabajo descomunal, que eso es lo que cuesta mucho de entender a Occidente. También los occidentales, si hablas con Wayne, con otros miembros de nuestro, tienen clarísimo que tecnológicamente nosotros somos superiores y más creativos y siempre estaremos por encima de ellos. Es algo como que está asumido. Y yo, viendo imágenes de Shenzhen, yo deduzco, pero viendo imágenes de Shenzhen, viendo los modelos de coches que van sacando, viendo cómo son top a nivel de coche eléctrico, tal, digo, seguro que vamos a estar siempre por delante tecnológicamente de esta gente. No lo tengo nada claro. O sea, esta gente tenía un punto débil, la energía y la alimentación, porque son 1.400 millones y evidentemente sostener eso es dificilísimo. Yo Pero, también ostras, liberados, con el tema alimentación hablo de lo que vi yo, por ejemplo, ¿no? De una empresa de productora de leche, que sí, con su endeudamiento y todo, pero mirás los números de producción que informan y el aumento de producción de leche, creo que la empresa esta que la sigo, creo que hoy es la mayor productora de leche del mundo. O sea, creo que también en alimentación van a terminar estando, en algún momento van a terminar logrando cierto autoabastecimiento. O sea, no creo Sí, que ¿no? se quede. Y sí. también su negociación con el mundo, es decir, antes decían, no, pues nos unimos Europa y Estados Unidos y vamos a bloquear los productos chinos, ¿no? Estos son mensajes que escucho a veces por internet. Hoy Sí, en día China tiene lazos con, como decíamos, ¿no? Con todas estas zonas donde ha crecido y ha medrado, como decías tú, como una enredadera en sureste asiático, en África, en Europa del Este, en Centro Asia y en a Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica. Y José, que es argentino, las compras de Sí, soja, los argentinos dependen, bueno, cuando se pelearon los chinos con los americanos y ya no le iban a comprar soja a los americanos, bueno, en Argentina no lo celebraron como el Mundial, pero casi. sí, Entonces, sí. No, y los lazos con Brasil también son, o sea, el intercambio comercial con Brasil. Es inmenso claro, también. claro, no, no. Y entonces sí que es verdad que hay una deficiencia, porque yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Porque cuando yo veo los datos de China de cualquier producto alimenticio, pienso, bueno, pero esto les debe dar ya para exportar. Y no, y aún así son el mayor importador del mundo. Y digo, bueno, no me cuadra, ¿no? Por ejemplo, yo estuve muy ligado al sector porcino por un cliente que tenía. Sí. eh, y claro, el día que descubrí que la mitad de todos los cerdos del mundo están en China, yo aluciné. Sí, Dije, sí, wow, sí. esto es brutal, Pero ¿no? El bueno, 50. A ver, para que os hagáis una idea con el cerdo, una granja muy, muy grande en España son 10.000 cerdos. Una fábrica, una granja muy, muy grande a nivel mundial, por ejemplo en Brasil, eran 200.000 cerdos. Pero en China están intentando montar una granja que es un edificio de no sé cuántas plantas con 1.000.000 y pico de cerdos. No, Un es una millón de locura. cerdos. bueno, a mí con el sector de producción de leche cruda, yo también veía eso, que había, como que esta empresa tenía proyectado seguir creciendo en producción y yo decía, bueno, pero a ver, claro, el mercado es gigante e incluso las importaciones venían aumentando, o sea, incluso con esta empresa Totalmente. produciendo mucho más, incluso seguían importando. O sea, capaz que el objetivo Claro. final será no importar tanto, quizá.
pero Sí, sí, sí. necesitaban aumentar producción y había Porque, muchísimo por delante. Adrián, No, a nivel de esto que está contando José, es muy importante. El tema, José, de fondo, entiendo que es que China cada año va sacando a más gente y más gente, convirtiendo a clase media. Y cuando eres clase media, consumes más que si eres un miserable, ¿no? ujú. Queda mucho, o sea, les queda mucha gente aún por trasladar a esa clase media urbanita consumista en las aldeas. Hay aún zonas de China, hay Sí. algunos cientos de millones de chinos viviendo en condiciones precarias que aún que se No, les pueda incorporar. no, Ya no, 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 no hay cientos de millones de chinos ya no. en condiciones precarias, no. Lo que sí hay son algunos cientos de millones de chinos que no viven como pensamos que debería vivir alguien de clase media, por decirlo de Vale, alguna manera. vale, Es vale, decir, vale. los ancianos que viven en el campo, que son la mayoría, porque los hijos han ido a las ciudades y han dejado a los padres que ya se han hecho mayores, esos ancianos viven bien, pero viven con unos niveles de consumo bajísimos. Vale. Entonces, esto es una cosa que yo siempre me quejo de los términos occidentales con los que medimos la economía china, que esa gente figura en las estadísticas como pobres miserables, pero en realidad tienen una vida muy correcta, muy decente, bajo sus criterios, que Vale. ellos no necesitan ir de compras, pueden vivir con los mismos pantalones y la misma camisa toda su vida, pero es una cuestión más de frugalidad Pero tienen su que de supermercado, que compran sus cosas, tienen una sí, atención médica decente, etcétera, etcétera, entiendo, ¿no? sí, pero es cierto que Pero, cuando las generaciones vayan cambiando, las nuevas generaciones sí son, bueno, las nuevas y la clase media china es muy consumista. Entonces, claro, esas generaciones más mayores, más frugales, sí que son, bueno, cuando sean mm, sustituidas, sí que pues cambiarán. estamos cambiando abuelitos frugales por jóvenes consumistas también, claro, eso es un... Efectivamente. Vale, vale, vale. No, o sea, mi planteamiento es para entender el mercado chino si va a poder mantener un cierto crecimiento en la próxima década, ¿vale? Eso es lo que yo estoy intentando deducir aquí con lo que estamos hablando. Vale, vale, Sí, vale, sí. vale, muy interesante. Sí, sí, es cierto que se consumen cada vez más calorías y esto solo puede ir en aumento. De hecho, nos copian en lo peor, como hacemos todas las civilizaciones, copiamos a la otra en lo peor, ¿no? Pues los chinos ya les encantan los McDonald's y obviamente Bueno, pues ese tipo de cosas van a aumentar el número de calorías que se consumen y eso va a ser otro impacto para el mundo. Pero esta idea que hay también unido, o sea, un poco por aclarar tu pregunta, de que todavía queda una gran parte de China pobre, no es así. Queda una gran parte de China que no consume como cabría en nuestras cabezas, pero no es pobre. vale, 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 vale. Bien, Yo bien. estoy tentado de hacer una pregunta general, ¿no? Que creo que sería como para el final, pero no sé si estamos cerca del final o no, y espero que no sea la primera, la última charla. Si vos tuvieras que elegir dos o tres sectores a grandes rasgos, o entender la pregunta como a vos te guste más, ¿qué dos o tres sectores de China como inversor minorista, comprador de acciones, en qué sector te parece interesante para comprar y guardar, al margen de que nosotros quizá miramos a empresas puntuales, a grandes rasgos, qué sectores vos ves interesante para como inversor minorista meterse y estar a largo plazo? Sí, yo os decía antes de venir que yo no soy un experto en bolsa, entonces me da miedo decir algo que quizá no sea correcto, porque No, yo justamente aprendo. así como sectores que No, capaz claro, desde tu José no te está experiencia. preguntando como inversor en bolsa, te está preguntando como persona que conoce China y hostia, Sí, Claro, el yo ferrocarril, te por diría, ejemplo, tal, o internet, por claro, ejemplo, me gusta mucho el sector médico. El sector sector médico. médico Bien. tiene que crecer muchísimo en China. Eh, Se ha multiplicado, para que nos hagamos una idea, los gastos médicos, creo que en 8 años se han multiplicado por 30 en Sector China. médico hablamos de clínicas médicas, ¿no? Healthcare, o sea, Eh, cuidados. en Todos. principio, o sea, abarcaría cualquier cosa del sector Vale, médico, me gusta, todo, pero todo. sí Farmacia que también. si lo empiezas a desglosar, vas viendo oportunidades en varias vertientes diferentes. Os decía que otro mito, ¿no? Dictadura comunista. Bueno, el sector médico en China es de pago. Es decir, la gente paga por ir al hospital, llegas a un hospital, pasas por caja,
pagas y entonces te dan una tarjetita y con eso vas a ver al doctor. El doctor te dice que tiene que usted hacer no sé, una radiografía, entonces uno baja a caja, paga, se va con el papelito a hacer la radiografía, vuelve, paga y se va a ver al doctor que le analice la radiografía, ¿no? Eso es cómo funciona. Entonces, esto es muy impactante porque yo he tenido a la abuela de mi mujer, a mi abuela, ingresada con un desmayo que no sabíamos lo que era, pensábamos que era algo muy grave y la mujer, en cuanto recupera la conciencia, diciendo, no, me encuentro muy bien, vámonos para casa. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y es muy importante esto porque en sus Pobre, ojos lo que está pobre. viendo es que está suponiendo un gasto y quiere salir del hospital lo antes posible, porque son caros los hospitales en China. Son caros con respecto Ya. a lo que puede ganar una persona del campo, que es de lo que os Pobrecita. estoy hablando, ¿no? Sí, esto es muy grave porque muchas personas no se van a mirar por el coste económico que tiene. Y Ya. entonces aquí hacemos lo contrario, que es nos duele una uña y ya nos vamos a urgencias, ¿no? Pero pues en China hacen lo contrario y eso es muy malo. Yo creo que eso va a variar con el tiempo. Y a través de los seguros ya se va pagando una parte de esas facturas que os decía, a partir de los seguros privados, los seguros de trabajo, y cada vez la gente se está acostumbrando más a que una sanidad es calidad de vida y por tanto quiero gastar más por ese lado. Y después está todo el tema estético, que es una brutalidad lo que está creciendo en China. Es decir, desde el tema médico nos podríamos ir a diferentes vertientes, a equipamiento médico que hacen falta, porque los chinos pueden pagar y quieren pagar por los mejores equipamientos y ellos saben que no tienen buenos equipamientos hospitalarios. Hay software hospitalario, que también estoy metido en un proyecto que me parece interesante. A nivel de software de organización de hospitales diría que China es puntero a nivel mundial. Es decir, están integrándolo todo para que desde una app tú ya entres en el hospital y todos estos trámites que os decía ya te vengan en la app y ya sepas en qué piso, a qué hora tienes esa cita con ese doctor y todo lo demás. Entonces, todo esto está haciendo con los códigos QR y todo esto. Entonces, todo ese sector me parece súper interesante. Y me pedías tres, no sé si me estoy enrollando mucho, pero... No. No, de hecho, Está genial. a medida que vas hablando se me vienen algunas empresas que tengo ahí en seguimiento. Sí. Así Pues, que otra para mí genial. Otra importante que de hecho yo quiero invertir en esto. Estaba en Tailandia haciendo viaje justamente me gusta Tailandia como lugar de retiro y me interesa mucho la idea del retiro de gente mayor, ¿no? Y este es un sector que me parece brutal a 10, 20 años vista en China. Y es toda esa cantidad de gente mayor que en su día, yo cuando llegué a China, ahora les digo a los occidentales que vengo del futuro. Yo cuando llegué a China les decía a los chinos que venía del futuro, ¿no? Y cuando los chinos me preguntaban dónde invertir, o sea, cuando tenía estas conversaciones, pero con un chino, yo le decía, invierta en geriátricos. Y él me decía, eso no funciona aquí cuidamos de nuestros padres. Digo, sí, mis padres también cuidaban de sus abuelos. Pero tus hijos no van a cuidar de ti. Exactamente. Muchas veces pensamos que China... como lo vemos misterioso y pensamos que es ahí como otra cultura y tal, bueno, hay un romanticismo ahí, pero al final, en muchas cosas yo lo que he descubierto es que no son tan diferentes a nosotros, lo que viven es en un diferente momento histórico que nosotros. Entonces esto, por ejemplo, con mi mujer lo hablamos, ella tiene la mentalidad de mi madre para muchas cosas. Entonces, y ella me lo dice, me dice, es que claro, yo en esto me parezco más a cómo piensan tus padres, no a cómo piensas tú. Es decir, estamos una generación como desplazada, ¿no? Y en estas cosas, claro que ellos iban a cuidar de sus padres. Ya veremos si sus hijos cuidan de ellos, ¿no? Y decían, no, porque la cultura china es muy tradicional. Sí, pero tu hijo está estudiando en Harvard y se enamorará, es hijo único, se casará y a lo mejor ya no vuelve. Entonces, pagará todas las facturas, pero no cuidará de ti. Entonces, esa cantidad, y esto no es anecdótico, es decir, tenemos 6 adultos mayores por cada niño. Y, por ejemplo, en la familia de mi mujer tenemos bisabuela y tatarabuela. Es decir, como los chinos se reproducían a los 20 años, pues como una abuela llega a los 100, ya se encuentra con el tataranieto, ¿no? Sí. Entonces, son muchas generaciones
que dependen de un único, muchas generaciones, obviamente no viven todos los tatarabuelos ni todos los bisabuelos, Claro. pero Sí, sí, sí. sí que te juntas 6, 7, 8, 9 ancianos que dependen del hijo y la nuera y el nieto, o en algunos casos del nieto, y el hijo y la nuera pronto ya van a pasar a ser también ancianos. Entonces, me interesa mucho cómo... Y también el gobierno chino ha reaccionado rápido, de no irse jamás nada. Hace 5 años, una cosa así, empecé a escuchar que ya había dinero público a lo bestia, como lo hacen todos los chinos, para todo tipo de proyectos de esto, ¿no? De lugares retirados para ancianos, y están creando zonas súper interesantes en medio de las montañas, bueno, verdes, con aire limpio, etc. Lo que pasa es que creo que es totalmente insuficiente, son experimentos y no saben lo que se les viene encima con la cantidad de ancianos que habrá desatendidos pues, en 10, 20, 30 años. Entonces, por ahí me parece que hay otro sector interesante. Y el tercero quizá me quedaría con temas de belleza. Os decía antes de tema estético, pues amplíalo a... Se están japonizando en ese sentido. Sí, totalmente. Ya lo está. Lo que pasa es que era lo que os decía, hay una parte de la sociedad que está japonizada, si quieres decirlo así, y hay otra que todavía no tiene esas necesidades de consumo, pero las tendrá. Ella no, pero sus hijos sí. Y por ahí también es interesante. Wow. Me lo estoy pasando en grande, ¿eh? Me lo estoy pasando en grande, Adrián. Esto está siendo muy guay. Mira, te tengo que hacer otra pregunta. Pero esta es más pensando en el Partido Comunista Chino, en el gobierno. A ver, yo tengo inputs que se me cruzan. O sea, por un lado, les veo hacer cosas muy bien pensadas, muy razonadas y muy a largo plazo, cosa que en Occidente sabes que no existe. Pero al mismo tiempo también tengo inputs de gente respetable, o sea, ¿no? Que no son haters chinos, que hablan muy mal de la burocracia del Partido Comunista y de la burocracia gubernamental. ¿Tú qué imagen tienes de la parte política del país? ¿Es eficiente? O sea, hacen cosas que dices, hostia, esto está genial. ¿O por el contrario hay mucho cutrerío y mucho anquilosamiento típico del comunismo ancestral? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué sensación tienes tú? Yo estaría más por el segundo grupo. Yo creo que son cutres en muchos sentidos y hacen cosas muy mal. Lo que sucede... Mira, esto es una discusión que tuve yo cuando llegué a China, que cuando veía al gobierno poniendo leyes y veía esa economía, ese bullicio en las calles de comercio, yo le decía a la gente, esto es imparable, ¿no? Este país es imparable. De hecho, antes de la crisis mundial, ¿no? Los que vivíamos en China lo decíamos, lo que se asoma es un cambio de ciclo, que esto va a hacer tambalear el mundo. Y cuando hubo la crisis, pues se asoció a Lehman Brothers y a todo lo demás, pero desde China como mínimo yo tengo otra versión, ¿no? Yo veía que esa economía se movía a tal nivel que el gobierno no podía era una bola de nieve que el gobierno no podía ni intervenir, ni modificarlo, ni para un lado ni para el otro. Es decir, podía tomar buenas decisiones, que eso iba a seguir creciendo, y podía tomar malas decisiones, que eso iba a seguir creciendo, ¿no? Vale. Es cierto, con el paso de los años, como os decía, el gobierno chino se ha vuelto cada vez más poderoso, no en términos políticos, sino en términos económicos. Es decir, cada vez el porcentaje del PIB que domina el gobierno chino es más importante, y a la vez toda China, al haber crecido, pues ese porcentaje en números absolutos ya es muy, muy potente, ¿no? Pero sí que veo, por ejemplo, los sectores que peor me caen a mí de China, pues son los sectores públicos. Es decir, el peor sector de China probablemente sea la banca, en términos de peligro, de una posible crisis por su valor sistémico. El segundo probablemente sea el tema de la sanidad, lo que os decía, son hospitales de pago, pero es un servicio mayoritariamente público. Y si nos vamos a cualquier otro sector, estaríamos en las mismas, ¿no? Entonces, yo veo que hay volantazos que lo hacen bien. Tú decías, parecen muy meditados y tal. Yo creo que tienen...
Mira, hice un episodio hablando de ello, ¿no? Del path dependence, que es la dependencia del camino. Es decir, vamos andando y vamos viendo cuál es la siguiente medida. Sí es verdad que hay objetivos a largo plazo. Esto nos confunde un poco. Hay objetivos a largo plazo y los chinos pueden esperar, y es cierto. Pero a partir de ahí, las decisiones que se toman hoy, todos los días, sin ningún tipo de sentimiento sobre lo que sucedió ayer. Es decir, es más robótico en ese sentido y si quieres puede ser eficiente eso, pero eso vuelve locos a todo el mundo, a nivel político, a nivel militar, a nivel económico, porque te toman, por ejemplo, con el COVID nos pasó esto, ¿no? Nunca sabías cuándo se iba a liberar China. Y decía todo el mundo, no, después del Congreso del Partido. Bueno, pues pasó el Congreso del Partido y no pasó nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el día después del Congreso del Partido se vieron reunir y dije, bueno, seguimos. Y ya está. Y no hay una estrategia, o sea, ellos mismos no sabían cuándo iban a liberar y liberaron cuando se vieron con el agua al cuello, ¿no? Os quiero decir con esto, por un lado sí que hay estrategias que parecen muy bien pensadas y que dan buenos resultados, también porque la economía china, como digo, funciona muy bien por su cuenta, pero por otro lado yo veo muchas chapuzas a muchos niveles cada vez que a un lado se le ocurre pues... O sea, que lo que más te gusta de China son los chinos, ¿no? Totalmente. Como fuerza humana para autosacarse a sí mismos de la pobreza a base de esfuerzo. Totalmente. Vale. José, oye, Adrián, llevamos 1 hora y 10 minutos. O sea, nosotros podemos estar 7 horas, pero claro, yo hablando de esto me lo paso mirando. Yo no he quedado mañana para desayunar, así que... Vale. ¿Os parece que alarguemos hasta 1 hora y media? Porque aún no hemos mirado las transparencias, que podemos sacar aquí temas para decir, oye, voy a compartir la pantalla. ¿Tienes algo, José? No, es que me parece que igual hay muchas cosas que las fuimos tocando de los temas. No sé si querés poner mi pantalla y va mira, mirando a Adrián y si hay algún tema que él quería comentar o desarrollar. Sí, por ejemplo, mira, el tema del encarecimiento ya lo hemos hablado, que seguimos pensando que los chinos son baratos. Yo hace años, de hecho, nos cortaron el grifo, que hay mucha gente que dice, pues si se vive también en China, ¿por qué no estamos emigrando brutalmente hacia China? Es que lo estamos haciendo. Es decir, hace años yo estaba llenando mi oficina de españoles porque me salía más barato contratar españoles que contratar chinos. Y llegó un momento que el gobierno chino cortó el grifo y empezaron a pedir muchísimos requisitos para darte un visado. Antes íbamos con visados de negocios, con visados turistas, ahí trabajabas de cualquier manera, no pasaba nada. Y de repente se pusieron manos a la obra para limitar todo eso porque no querían más extranjeros. O sea, ¿no querían que españoles fuesen a quitarle el trabajo a los chinos en China? Exactamente. Me estás diciendo eso, ¿no? Españoles yo, pero el italiano contrataba italianos, el argentino contrataba argentinos. Sí. No, es que sobre ese tema había una cosa que cuando lo hemos hablado pensé en comentar y se me pasó. Y es que hace 15 años, sí, algo así, 15 años así, hablando con gente en la universidad, con mi padre, los dos compartimos la idea y es de la globalización lleva a una homogeneidad salarial, ¿vale? O sea, si tú puedes contratar aquí o allí, al final eso va a llevar a una homogeneidad salarial planetaria, ¿no? Y nosotros pensábamos, todos nosotros, que lo que va a pasar es que los europeos se van a tener que adaptar a vivir pues, con unos 400 o 500 euros para estar en línea, ¿no? Con los chinos y con los... Pero no, es que los chinos, el salario medio chino ya está en 1.000 pavos. Sí, eso gente, no estabais equivocados, ¿eh? No estabais equivocados tampoco, porque con la inflación mundial un poquito también lo que pasa es eso. Es verdad, es cierto. Nos diluye. O sea, yo, por ejemplo, hay una frase que siempre he discutido que es esta de que cada día los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Digo, no, cada día los ricos son más ricos y los pobres más ricos. El problema es de las clases medias, que cada vez a esos que eran pobres y que los veías muy lejos, cada vez los ves más cerca, empiezan a competir por tu trabajo, empiezan a competir por tus materias primas, por tus recursos, por todo lo que pensabas que no iban a competir jamás. Sí. Sí, claro, esto
es lo que vemos con esa clase media china que ya compite con nosotros por nuestros recursos, por nuestra energía, nuestras calorías y todo esto que Claro, hemos estado es hablando. que este es otro punto que Occidente tiene que entender. Y es que ahora hay una China y una India que quieren tu combustible. Es decir, Que que quieren comer hay un combustible que puede ir a España o puede ir a Pekín. Y si Pekín, China, paga más, se va a Pekín y tú no tienes combustible. Y para tú tenerlo, tienes que competir con el chino y pagar más por ese combustible. Y esa guerra, la población occidental es que ni se la plantea. O sea, es que viven como en una enopia que no se enteran absolutamente de nada. O sea, una cosa que yo he visto de lo poco que he viajado incluso por África es que en el resto del mundo la gente es bastante más consciente del mundo real. En Europa, Sí. la sensación que tengo con los occidentales es que están zumbados. O sea, que no se viven en un mundo hablan del sexo de los ángeles, literalmente. ¿Vale? Están hablando de esas cosas y del mundo real que es ostras, ¿no? Es que hay un hindú que quiere ese aluminio y está pagando 10 dólares más que toda tonelada y se va para la India. Totalmente. Y cuando dices que hablan del sexo de los ángeles, mira, hace unos días tuve una conversación y justamente le explicaba esto a un familiar mío, ¿no? Que me decía, hablando del bien y el mal y de dónde iba el mundo, me decía, es que el mundo va hacia el veganismo, por ejemplo, ¿no? Y esto sin entrar en este tema, ¿eh? Sin entrar en si me gusta o no. Yo le decía, pero es que tú piensas que el mundo es tu rincón de mundo. Digo, tú piensas que yo vengo de Tailandia, donde la gente se levanta a trabajar por las mañanas y todavía no sabe cómo va a alimentar a su familia por las noches. O sea, ese tipo, con todo lo budista que es, tú háblale de veganismo, que te escupa la cara. Pues ese tío tiene que sobrevivir hoy. Entonces, tenemos unas discusiones de estar en el top de la pirámide de Maslow, de ya lo tengo todo, y entonces ahora me voy a poner a discutir sobre el sexo de los ángeles. de Los Ángeles. Y esta no es la realidad del mundo. Lo que pasa es que toda la vida hemos pensado, los europeos sobre todo, pero bueno, en general los occidentales, que el mundo somos nosotros. Y nosotros somos una esquinita del mundo, ¿no? Yo a veces digo, si pusiéramos a todas las personas del mundo en habitaciones de 6, en todas las habitaciones habría un chino y un indio. En todas. En todas las habitaciones del mundo. Y a partir de ahí, y en todas habría un africano. Y a partir de ahí, en algunas habría un argentino, en algunas habría un brasileño, en algunas habría un español, un italiano. Pero pensemos esto, que nosotros somos algunos de los que estamos en el mundo, pero los chinos estarían en cada lugar del mundo, ¿no? Y los indios igual. Entonces, bueno, ese tipo de mente global, yo lo intento mucho con los emprendedores, con los que doy mentorías, pero es muy difícil porque habitualmente estamos ligados, y es normal, ¿no?, a nuestro nivel de conciencia, que es el de nuestro país. Yo, por ejemplo, hay una cosa que cuando llegan empleados españoles, ¿no?, que llegan a China, lo primero que les quito es esa idea de compararlo todo con España, ¿no? Porque llegan y, mira, los chinos son bajitos, los edificios son altos, el arroz es barato, las chinas son guapas, el no sé qué. Y digo, cuidado, estás todo comparándolo con el único punto de referencia que tienes, porque nuestra mente funciona por comparación, pero España no es el estándar de nada. Entonces, en cuanto vives en 3 o 4 países, te das cuenta de que a lo mejor esas aseveraciones, a lo mejor China tiene los edificios grandes comparados con España, a lo mejor no comparado con Dubái, por decir algo, ¿no? Sí. Ya se te quitan un poquito esas ideas de, aquí todo es barato. No, cuidado. A lo mejor estás utilizando una referencia que es la que tienes, que se entiende, pero no es correcta, ¿no? Claro. Y muchas veces menos para la gente del país, que supongo que también les habrá afectado esa inflación a los propios chinos, lógicamente. Sí, lo que pasa es que... Sí, no, a nivel de inflación, de precios, ¿quieres decir? Sí. Piensa que los chinos, como mínimo, llevamos como 12 años seguidos en mi oficina subiendo todos los años un 20% los sueldos. Entonces, Dios. o sea, no es realmente un 20%, pues los sueldos se duplican cada 5 años. Es decir, ahí no es realmente un 20% porque es acumulativo, pero por dividirlo sería algo así. Se duplican cada 5 años. Entonces, la inflación pesa, pero no tienen ese nivel de conciencia como tenemos quizá en Europa, donde sabes que o piensas en tu sueldo más o menos estático y si te suben precios... Bueno, estático o decreciente. En Europa estamos en la época de sueldos menguantes casi. Casi. Contra la inflación seguro, pero sin inflación
yo diría que ha menguado el sueldo de Alzheimer en España, por ejemplo, en los últimos Totalmente. 10 años. Sí, aparte, nunca entenderé por qué se mide la inflación así cuando no es la realidad de lo que gastamos, no es nuestra canasta básica, ni mucho menos, y las cosas más importantes en las que gastamos dinero suben muchísimo más que nuestro salario, ¿no? Pero bueno. Bueno, de esta diapositiva, no sé si queréis comentar algo más. ¿Queréis que os...? ¿Pasamos a la siguiente? Sí, pasa, a ver. El pragmatismo. Qué dos temas, sí. Sí, esto es lo que digo siempre, los chinos son muy pragmáticos, entonces no se casan con nadie, os lo decía antes con el tema de la dependencia del camino. Yo repito mucho una frase en mis vídeos que es esta frase del general que dice: mis tropas nunca retroceden, como mucho dan media vuelta y siguen avanzando. Y esto es pues, lo que hicieron los chinos en el 79, cuando pasaron del comunismo más extremo al capitalismo más extremo, y ellos lo vendieron como comunismo de segunda generación. Bueno, pues les ha funcionado, ellos se han podido seguir diciendo que eran comunistas, nosotros les hemos seguido insultando diciéndoles que eran comunistas y les ha ido muy bien a partir de entonces, ¿no? Y esto a menudo pasa con el COVID, también cuando estábamos encerrados todos, yo decía, de un día para otro, esto va a ser una gripe, gracias al esfuerzo del gobierno chino, estamos ya preparados para liberar el país. Bueno, pues justamente de un día para otro sucedió, ¿no? Ese pragmatismo, ahora os estoy dando ejemplos del gobierno, pero lo veo todos los días en mi día a día, en relaciones personales, incluso en relaciones amorosas. Es decir, yo cuento muchas anécdotas. Os había propuesto temas menos serios, quizá, para hablar de relaciones de pareja y cosas así, pero por daros un ejemplo, recuerdo una situación donde un amigo me decía, me he acostado con esta chica y al levantarse me ha preguntado ¿cuándo me vas a comprar un apartamento? ¿No? Estas cosas eran maravillosas, ahora nos conocen, ¿no? A los occidentales, pero esta idea de, por ejemplo, la segunda pregunta que te hace un chino, la tercera es ¿cuánto ganas? Nosotros, desde nuestra cultura, tenemos como, es parte de nuestro secreto, de nuestra vida íntima, nuestro sueldo, ¿no? Ellos son muy, muy prácticos en el sentido de dime esto, ¿me funciona o no me funciona? Entonces, a mí muchas veces cuando me dicen los chinos son crípticos, digo, no, son los seres más honestos y más transparentes que te vas a encontrar en una negociación. Lo que pasa es que no sabes leerlos, ¿no? Pero no los entiendes. Son muy fáciles. En el momento cuando te dice alguien, no, es que su religión es el dinero. Digo, bueno, es la religión más honesta que existe. Sabes exactamente qué es lo que quiere de ti, cómo conseguir llegar a un buen fin con esta persona. Para mí es fenomenal. Y en este sentido os lo estoy llevando a un tema monetario, pero lo podríamos llevar a cómo conducen o a cómo eligen un puesto de trabajo. Por ejemplo, una cosa que me pasa a mí, y esto lo podríamos unir a un punto anterior que no hemos explicado, ¿no? Que es el de la ambición, el emprendedurismo, las ganas de prosperar de los chinos. Yo, claro, llegué a China y todo el mundo quería ser empresario. Y yo decía, claro, para un momento. A ver. Estamos aquí con Adrián Díaz Barro, que por cierto, un momento, o sea, llevamos 1:22 y no he pedido un like y me van a asesinar mis compañeros de Momentum, ¿vale? O sea, por favor, si estáis aquí, que seguro que lo estaréis viendo porque esto ha sido la hostia, un like, ¿vale? O sea, menos de 100 likes, no vuelvo a traer a Adrián y yo quedaré con él para que me cuente sus cosas, a mí me las contará y se quedarán para mí solo y vosotros no las tendréis. Bueno, podéis ir a su canal, es verdad. Pero bueno, en todo caso, desde Momentum, si no dejáis 100 likes, no lo traigo más. ¿Cómo es la dirección del canal, de Adrián, el tuyo? Adrián Díaz Barro. Mi nombre, Adrián Díaz Barro. Adrián Díaz Barro en YouTube, ¿vale? O sea, ahí podéis ir, pero o sea, 100 likes. Es obligatorio seguirlo. Obligatorio seguirlo, totalmente. Y ahora, por favor, es pragmático. Es un acto de pragmatismo. Estamos con Adrián, el cual nos dice que llega a China, un país comunista, en el cual todo el mundo quiere ser empresario. Marchándose saliendo en avión de España, que es un país donde todo el mundo quiere ser funcionario. ¿Vale? Efectivamente, a eso iba a ir justamente. y que se autodenomina liberal, o sea, democracia occidental del mundo libre, ¿sabes? No te corto más, pero es que ha sido muy fuerte, Adrián, tienes que comprenderlo.
No, Tenía que haber eso. y muchas veces generalizo y China es muy grande, pero literalmente todo el mundo quiere ser empresario. Y cuando yo les decía, no, claro, es que en España la gente quiere ser funcionarios, la respuesta del chino, pero como un muelle, era siempre la misma, era, ¿qué pasa? ¿Que no quieren ser ricos? Claro, te quedas a cuadros, porque digo, vale, ahora le tengo que explicar a esta persona que ser funcionario, que ser empresario en España no significa automáticamente convertirse en rico, sino vas a sufrir, no vas a ver a tu esposa porque vas a Exacto. llegar a las 12 de la noche a casa, vas a quedarte toda la noche preocupado en cómo pagas las facturas mañana, ese tipo de cosas, ¿no? Puedes ir a la Pero cárcel ellos, muy fácilmente. sí, bueno, eso es otra, sí. No, los chinos, y esto os lo explicaba porque yo llegaba en las entrevistas de trabajo y las típicas preguntas que hacemos chorras en España. Yo, de hecho, yo venía de ser trabajador, yo no he sido empresario toda mi vida, yo me hice empresario poco antes de irme para China. Sí. Y yo no era un buen entrevistador porque siempre había sido el entrevistado, pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Cuando hacía las entrevistas para contratar a las personas que necesitaba, le preguntaba, bueno, ¿y cuál es tu objetivo en esta empresa? Y más de una vez me encontré con la chica que me decía, yo quiero aprender todo lo que pueda de ti para abrir mi propia empresa y dedicarme a lo mismo que tú. Entonces, era maravilloso porque digo, este nivel de honestidad nunca lo encontrarías en España. Entonces, me acuerdo que teníamos en aquel momento una oficina de unas 15 personas y habitualmente eran casi todos chicas, ¿no? Porque era la oficinista típica en China era una chica. Sí. Y mi manager era una chica. Y entonces aquel día ya me quedé hecho polvo. Le digo a la chica, bueno, es que, ¿qué podemos hacer? Porque claro, estamos educando a nuestras niñas, como sobra el trabajo en China, se van en cuanto alguien les ofrece un céntimo más, porque no hay ningún tipo de fidelidad a la empresa, y hay también ese pragmatismo en ese sentido. Si les ofreces un céntimo más, se cambian a la oficina de enfrente. Yo estoy aquí transmitiendo todo mi know-how y ¿qué podemos hacer? Y me dice mi manager, pues no te preocupes, vamos a echar a todas las que quieran ser empresarias. Y le digo, claro, entonces, digo, es que entonces voy a tener que echarlas a todas, incluida a ti. Y claro, nos pusimos a reír los dos porque era tal cual, ¿no? Entonces, ¿Y cómo resolviste eso? No hay resolución posible. La solución. No. Yo la solución a la que he llegado, que es algo que aconsejo siempre a los empresarios que se van a China, es que los asocien. Si la única solución, o sea, si te vas a ir de aquí para ser empresario, bueno, pues te voy a dar una parte de mi empresa para que ya seas empresario. Vale. Y de esta manera te quedes y ya apuestes por esto, porque en España pensamos que el comunismo, o no sé, el socialismo, Ostras, lo que quieras. esto es demasiado. O sea, me estás explotando la cabeza. O sea, me estás diciendo que la China comunista, para afianzar a un trabajador, lo tienes que hacer socio de la empresa. Bueno, es la solución que yo he encontrado. Hay gente que intenta pagar muchísimo, pero lo que consigues pagando muchísimo es que ahorren más rápido y se acaben creando su empresa más rápido. Vale, Claro. vale. Claro. Ostras, madre mía. Todavía tendré que procesar todo esto, ¿sabes? Creo que, claro, esto después te afectará a mi cartera de inversión, pero, uy, madre mía, qué bien me lo estoy pasando. Ostras, Vale. Ostras. Y bueno, esto iría... No quiero seguimos entrar demasiado en el tema de la individualidad y el colectivismo, pero vamos, Sí. siempre se habla de los chinos como que van en grupo y como que piensan por el bien de la comunidad y algo así, y es que cada vez que lo veo me sale la sonrisa porque es la antítesis total de lo que son los chinos. Son los seres más individualistas que conozco en todos los sentidos. Realmente me dan pena esos vídeos donde sale un accidente de tráfico y nadie ayuda. Me dan pena porque se utilizan para criticar a China, pero es la pura realidad. Es decir, yo conduzco en China, y yo voy con mi mujer, Sí. vamos conduciendo y tú ves un accidente en carretera y el gesto es parar y no pares. No pares porque seguramente nos quieren estafar o es una trampa o nos van a pedir algo. Entonces, y claro, yo lo que me sale decir es, hombre, si yo tuviera un accidente en carretera me gustaría que alguien parara, ¿no? En hay... España es ilegal no pararte. O sea, tienes que hacerlo, alguien tiene que parar. A no ser que Sí, veas a gente, bueno, estás obligado. sí,
Estoy pensando en una avería, no tanto en un accidente, Vale. sino un averiado y una persona pues pidiendo ayuda quizá porque no sabe cambiar una rueda. Ese Vale. tipo de cosas, no, en China no pares. Y me da mucha pena, ¿no? Pero los vídeos típicos que salen de una persona atropellada que nadie la va a ayudar, ya digo, no me gustan nada porque se utilizan para criticar con maldad a los chinos, pero es cierto que es así. Pero al mismo tiempo, yo recuerdo, creo que lo explicaste tú en Twitter, cómo ahí ellos asumen que si hay que hacer un pantano, pues te tienes que ir de la aldea. Y ya Sí, está. no, espera. Que aquí es que siempre tenemos este punto que es muy importante. Es que una cosa es cómo piensa el gobierno chino y otra cosa es cómo piensan los ciudadanos chinos. Es Más o decir, menos. el gobierno chino sí piensa, como siempre digo, que lo que importa es el hormiguero y no importan las hormigas. Es decir, si tienen que sacrificarse unas cuantas hormigas para que el hormiguero crezca, se sacrifican. Esto es lo que siempre ha pensado el gobierno chino en todas las épocas, no ahora. Claro, los ciudadanos chinos piensan radicalmente distinto. Piensan, si la hormiga sacrificada soy yo, no me interesa este trato. Exactamente igual como otro ser ahí es humano en el mundo. Ahí es donde hablábamos un poco de que quizá el gobierno chino aparece también ahí como ordenador. Sí es cierto. Y mira, también vamos a decir, ya que ha pasado 1 hora y 30 y no habías pedido el like, seguramente ya se había ido todo el mundo. Vamos a decir una de las cosas más polémicas, que es Venga. que los extranjeros que viven en China, la mayor parte de ellos, que lleven ya 10, 12 años o más, si tú les preguntas si les gustaría poner una democracia en China, te van a decir, yo por lo menos la mayoría o todos los que les he preguntado te van a decir que no, que este país no funcionaría, sería un auténtico caos. Es decir, cuidado porque gente que es demócrata de nacimiento llega allí y entiende que ese país solo es organizable desde un sistema autoritario, totalitario, llámalo como quieras, pero desde luego no un sistema democrático. Y eso es parte de lo que decía ahora José, de ese punto ordenador de 1.300 millones de hormigas que no piensan en el hormiguero, sino que cada una tiene una agenda propia y unos intereses concretos propios y no va a ayudar a la hormiga de al lado para nada, aunque la vea muriéndose al lado, ¿no? Sí. Yo conocí, por temas de negocios y tal, conocí a una persona vinculada al Partido Comunista, o sea, alguien, no era nadie, ni un ministro, ni nada por el estilo, era uno de esos agentes del partido chinos que van montando negocios por el mundo, de inversión, de montar era un tema de montar una mina de hierro, una vía de tren y un puerto en Senegal. Y una de las cosas que me dijo es que la gran ventaja que teníamos los occidentales era el cristianismo, porque en China la gente pensaba solamente en sí misma y eso era muy difícil de gestionar. No había ese mínimo de empatía, ese mínimo de pensar en el bien común. Eso no existía. Y entonces, para el partido le interesaba, le hubiese interesado instaurar algo parecido a un cristianismo porque la mentalidad del chino, es muy complicada de gestionar. Porque no tienes... Pero quizá también ese individualismo termina siendo un motor, ¿no? Y a la vez tenemos el individualismo y a la vez tenemos el gobierno como ordenador de ese individualismo. Ahí es donde quizás radica la potencia. Sí, quizás se compensan esas fuerzas, puede ser. Claro. Yo justamente hoy explicaba en un vídeo que el ciudadano chino es el ser más ahorrador. Quizá hay algún país por ahí, pero de las primeras potencias, desde luego, son los más ahorradores del planeta, ¿no? Eso también. Y entonces, claro, esto, desde un punto de vista de una vertiente concreta económica, pues sería bueno porque se piensa que la inversión viene del ahorro, ¿no? Básicamente del consumo del consumo, el retraso del consumo presente. El gobierno chino piensa radicalmente distinto a cómo piensan sus ciudadanos, que como digo son los más ahorradores. Entonces, lo que intenta el gobierno chino con todas sus leyes en los últimos años es provocar desahorro. Es decir, que gasten. Claro, que gasten. Eso es parte de por qué se ha fomentado, entre comillas, la burbuja inmobiliaria, porque se intenta que gasten y se intenta que desahorren.
Entonces, es muy curioso este tema, ¿no? Como te ha tocado la lotería como gobierno porque tienes a los seres más ahorradores y más inversores del planeta, es decir, más capitalizados, más capitalistas, pero tú como gobierno que no cree en eso, intentas que desahorren y que consuman todo lo que puedan y no lo consigues, ¿no? Sí, es que, mira, este domingo lo comenté justamente porque me pareció acojonante. Resulta que como el gobierno está facilitando muchísimo el crédito al consumo, después del COVID, para reactivar la economía y demás, lo que está haciendo muchísima gente es coger créditos al consumo y con ellos pagar la hipoteca. O sea, parte de la hipoteca. Buenísimo. ¿Te cuadras? Buenísimo. ¿Te cuadras? Sí. Ya. En el vídeo que he sacado hoy me he dejado por sacar una cosa que digo, bueno, lo voy a dejar como gancho para un siguiente vídeo y os lo voy a contar aquí, mira. En su día, las empresas chinas se financiaban con tarjetas de crédito de consumo. Porque se dedicaron a regalar tarjetas de crédito y el gobierno chino incentivó a los bancos para que regalara tarjetas de crédito a cualquiera que o bien tuviera una nómina o bien tuviera una empresa. Y yo me encontraba que todos mis socios chinos sobrevivían con la empresa aguantada con pinzas, moviendo el dinero de una tarjeta a otra todos los meses, porque tenían unos créditos enormes y el crédito de la banca normal no llega a las pymes, no llega directamente. Entonces, se conseguían financiar con tarjetas de crédito. Sí, y entonces al final de mes tenían 45 días, entonces a los 40 días movían todo el crédito que debían de una tarjeta a otra para seguir financiándose al 0%. Entonces iban moviendo, por cada banco que tenías una tarjeta de, al cambio son 150.000 renminbis, unos 25.000 euros de, si no estoy haciendo mal el cálculo, unos 25.000 euros por tarjeta mensualmente. Si tienes 10 tarjetas, yo he visto fábricas financiarse así, ¿no? Ostras. Es que son cosas que no... A mí me llamó muchísimo la atención esta noticia porque es que en España es impensable. Me parecería absolutamente impensable que un día en el país salga la noticia de que los españoles han encontrado una brecha, o sea, que ING te da un 3% en una cuenta y están utilizando eso para desapalancarse de la hipoteca, ¿sabes? O sea, es el hecho de que piensen así y que piensen así y que sea masivo, o sea, que no, porque claro, si sale la noticia es porque no lo han hecho 4, sino que es un número ya de chinos bastante importante que están saqueando el crédito al consumo para desapalancarse de la hipoteca. Entonces, claro, esta gente que son alienígenas. O sea, no, lo que pasa es que funciona muy bien como robots. Como decía, son muy pragmáticos en todos los sentidos. Yo me acuerdo una charla que me dio un empresario que nos hablaba de las hojas Excel y el cálculo y decía, claro, en el amor no funcionamos con una hoja Excel. Y yo decía, bueno, usted no ha conocido a las chinas, porque es literalmente, es un cálculo económico donde decimos esto sí, esto 2, esto 7, esto 10, y si llega a 20 lo dejo pasar y si no, no. Y esto es en todos los sentidos igual. Entonces, muchas veces no entendemos cómo han llegado a una conclusión concreta y es como se han acomodado las fichas de la forma, en el fondo, de la forma más lógica posible. Lo que pasa es que nosotros no pensamos tan racionalmente. Muchas veces nos dejamos, no sé, la emocionalidad, pensamos lo que pensabas tú ahora. Muchos de nosotros veríamos la jugada, pero no la haríamos porque dices que esto va en contra de la lógica, ¿no? O incluso dirías, no, es que seguro que no se puede por alguna razón. Que exacto. Estamos muy atravesados por el inconsciente, diría. Sí, no sé, pero ellos parecen que no. O la culpa. Sí, no también lo sé, Pero sí. es un comportamiento que en Occidente sería, no sé, que siempre hay 2 o 3 listillos, ¿vale? Sí, aquí siempre habría gente que... Pero que fuese así, yo qué sé, 400.000 personas en España haciendo esta jugada, es impensable. No, es impensable. Os voy a contar una anécdota muy loca, para que veáis cómo piensan los chinos. Se empezaron a poner de moda los huevos, ¿cómo se llaman esto? Campestres.
¿cómo es? Los huevos felices estos, que la gallina ha estado Vale. Sí, libre. caminando, en una granja así al aire libre, picoteando por ahí. Exacto. Entonces, bueno, pues empezaron a salir vídeos en internet, en Douyin, que sería el TikTok chino, de huevos que le llaman pelotas de ping-pong porque los tiras contra el suelo y te rebotan hacia arriba. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Entonces la gente empezó a sospechar que le ponían algo a los huevos en los supermercados o lo que fuera, empezó a desconfiar. Entonces se lanzaron en masa a por huevos de los sanos, digamos. Entonces, esto se unió con que los abuelos tienen el autobús gratuito para salirse de la ciudad. Y entonces, espera, es que no sabes por dónde viene esto. Os va a volver locos. Entonces, claro, vas viendo autobuses enteros de abuelos que no tienen otra cosa que hacer, que el hijo se va a trabajar, y entonces el abuelo dice, bueno, pues yo me paso el día yéndome 1 hora y media de autobús para coger una docena de huevos y volver 1 hora y media de autobús. Porque salirte de Shanghái tardas un rato, ¿no? Son 25 millones de habitantes. Entonces, hasta llegar a la zona más o menos de campo, tardas. Vale. Entonces, claro, ya veías a todo el mundo volviendo todos los autobuses llenos de gente transportando huevos a la ciudad. Claro, cuando empezaron a hacer cálculos dijeron, ¿cómo es posible, como decíais ahora con el carbón, ¿no? ¿Cómo es posible que los chinos hayan logrado transformarse tan rápido y de repente haya millones de gallinas viviendo al aire libre si literalmente no hay suelo aquí? ¿Y cómo descubrieron la tostada? Cuando empezaron a ver a gente subiéndose en el autobús con huevos desde Shanghái hacia el campo. Entonces, tú te ibas a comprar los huevos a un tío que estaba parado en la autopista, en este tipo que ponen una sombrilla y están ahí vendiendo las frutas. Entonces, cuando la gente vio que todo el mundo iba a comprar huevos y que se acababan los huevos y no les podían comprar más, empezaron a comprar en los supermercados de Shanghái, se los llevaban y los ponían en los puestos de las autopistas para vendérselo a los otros que venían en el mismo autobús. Los que venían una hora más tarde. Es fantástico cómo piensan, ¿no? Hostia. Claro, que bueno, esto es una maravilla, pero fíjate, esto es una economía totalmente liberal. Hoy en día en España es ilegal hacer esto en España. Puedes. Claro, pero estas cosas son las que digo de un negocio. Se me ocurre que la gente está comprando huevos, monto mañana mi tenderete. Claro, Y ni pido permiso, ni... Claro. Lo que no entiende la gente en España es que si tú a los españoles les dices la puerta a tener un poco de libertad, que libertad es esto, es decir, hostia, que la gente de Shanghái viene a comprar huevos, pues venga, tita, tú, me lo monto y estoy trabajando ya. El crecimiento del PIB sería enorme, pero es que hoy en día hacer nada en Occidente es una asfixia y un maltrato descomunal, es horrible. No por la competencia, que también, ¿no? Pero que es duro, pero por el hecho de que todo lo que hagas es ilegal y que te vienen a buscar. Porque yo diría, sin saberlo, pero yo diría que en China eso tampoco debe ser del todo legal. Lo que pasa es que no hay nadie que les vaya a perseguir, ¿no? Exacto, no, a una abuela pues le van a meter una bronca y se va a acabar Abuela, ahí. ¿qué haces? ¿Qué hace llevando huevos del supermercado para revenderlos? ¿no? Mira, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Nosotros creamos una fábrica, monté una fábrica para Disney, para fabricar disfraces. Y lo que sucedía, cuando dices Disney suena muy todo súper sofisticado, pero la realidad de una fábrica en China es que es una granja reconvertida. Es decir, son 4 paredes donde compras máquinas y lo que os digo ahora, pues una fábrica se te ocurre la idea, empiezas a trabajar mañana. Y compramos las máquinas y lo que me sucedía es que de lunes a viernes bien, pero si hacíamos trabajar a alguien el sábado, que esta es otra cosa, no se puede, ya no se consigue que la gente haga horas extras, como os decía, sobra el trabajo en China, entonces no, esto que los chinos trabajan 16 horas, esto no existe, pero bueno, si conseguíamos que alguien viniera el sábado, el problema que teníamos es que se traía al niño, porque no tenían que dejarlo. Entonces teníamos las máquinas de corte, que tenían unas cuchillas muy potentes. Yo estaba sufriendo, porque yo decía, esto, como el niño que está correteando por la fábrica, se acerque a una máquina de esas y le pase algo, se nos cae el pelo, porque entonces sí que se nos cae el pelo, ¿no? Aparte, obviamente, el niño, ¿no? Lo primero es el accidente. Entonces, claro, yo le comenté a mi manager, digo, ¿cómo hacemos para
tener a estos niños controlados. Y me dice, vale, vamos a montar una guardería para los niños, de las madres que vienen con los niños. Y digo, fantástico. Digo, pero esto va a ser una locura de trámites, porque justamente yo venía de España, que mi última idea empresarial antes de irme a China había sido pensar en montar una guardería en Madrid. Y cuando me dijeron todos los requisitos que hacían falta, que por 4 niños, un no sé qué, pero por 6 niños, un no sé cuánto, y yo dije, olvídate, en España es imposible. Mierda. Me voy a China. Me largo a China, Dios. Y en China llegamos y me dijo la chica, ¿no? Una guardería, ¿qué te piensas que es? Y digo, no sé. Y dice, pues mira, este almacén que tenemos aquí, lo forramos de no sé qué, las paredes para que no se puedan pinchar con nada. La abuela de la fábrica, que es la mujer del guardia de seguridad, se va a poner aquí a cuidar de los niños y ya está. La guardería es esto. Ya está, guardería montada. Pues como en el pueblo cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Creo que voy a mover toda mi cartera definitivamente a China. Ya. O sea, no, en serio, tío. Porque el capitalismo es esto. O sea, el crecimiento económico es esto. Es que necesitas hacer algo y lo haces. Con 2 dedos de frente, porque no vas a dejar que los niños se tiren por un balcón. Pero una guardería es esto. 4 paredes y una señora que vigila a los niños. Ya está. Pues como nos hemos criado todos en el pueblo cuando íbamos a veranear, ¿no? Pero de repente lo hemos sobrelegislado todo porque un niño se murió, que es horrible, pero que pasara un accidente, pero de repente se sobreregula y al final la gente no se puede pagar la guardería y deja al niño encerrado en casa todo el día porque no hay guarderías, porque con esta legislación no se las pueden pagar, ¿no? Entonces, es una pena. Y en ese sentido, China va mucho más rápido, se toman decisiones mucho más coherentes. Muchas veces sentido común. Estamos perdidos. Nos van a aplastar, José. Fíjate, tú nada, porque tú eres país amigo, pero estamos así en España. Tú eres país amigo del emperador. Dependemos de China, por suerte. Sí. Bueno, mira, vamos a parar aquí. Adrián, esto ha sido un placer, o sea, me lo he pasado en grande. Y estoy seguro que todos los que nos han escuchado, los que lo escuchen, sacamos el programa el jueves, creo yo, les va a encantar. ¿Vendrás otro día? Sé que te vas de viaje. Cuando vuelvas, ¿nos harás un hueco? Sí, yo cuando me llaméis. Sí, encantado. Me lo he pasado genial. Para mí ha sido tomarme un café con 4 amigos, así que... Eso es. Opino lo mismo. Sí. Es que, a ver, sinceramente, China, para un inversor, ¿sabes qué pasa? Que está, toda la publicidad que se le hace es durísima. O sea, toda la información que llega a Occidente, tú lo sabes, siempre es negativa, siempre es despectiva, siempre es la visión del Partido Comunista malvado que arrasa con... Y realmente, hoy, que seguramente ya es la primera potencia mundial real, porque Estados Unidos es una economía un poco de filfa, la economía china, que es la primera economía mundial real de producir y fabricar cosas, sabemos nada de ellos. Nada, sabemos poquísimo. Eso lo decía al principio, es vuestra ventaja, ¿no? Claro. Yo creo que una entrevista como esta, de hablar con Adrián, el que quiera dar un paso más para entender un poco más y profundizar, justamente esto fue una herramienta importante para deconstruir un poco los sesgos que... Tendremos que ver este vídeo 2 o 3 veces, José, tú y yo. Sí. Tendremos que ver que haya parte de 2. Y ahora nos vamos a suscribir a su canal. Vamos a suscribirnos al canal. Yo ya estoy suscrito. Tú ya estás, yo me voy a suscribir ahora. Vosotros os recomiendo que lo hagáis también, porque yo sinceramente un conocimiento así tiene un valor gigante. Y Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, ha sido un auténtico lujo. Nada, ha sido un placer por mi parte y nada, cuando queráis repetimos. Venga, dale, pues que sea pronto. José, buenas noches, nos vamos. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, Adrián. Un abrazo, adiós. Chao. Oye, el like, 100 likes, 100 likes o no os traigo más a Adrián. Venga, chao.